Hombre con depresión ingresa por voluntad propia a un psiquiátrico. Acá es evidente que la relación médico-paciente es bastante distante. El personaje principal se desenvuelve de una manera muy peculiar a medida que interactúa con los demás pacientes. Con su personalidad lúdica y chistosa, empieza de alguna manera a ayudar a los demás. Esta experiencia le proporciona un efecto profundo al darse cuenta que su propósito de vida es ayudar a otros. Decide estudiar medicina, a pesar de tener un comportamiento desinteresado y tomarse todo a juego, obtiene las mejores calificaciones de la academia. Mientras que sus compañeros se centran en la teoría y enfermedades, él se centra en el trato con los pacientes, lo que desata la problemática de la trama. Esta es una película ambientada en 1969 dirigida por Tom Shadyac, basada en la vida del médico estadounidense Hunter Adams, o como él mismo se llama, Patch Adams, protagonizada por Robin Williams. A lo largo de esta película podemos experimentar importantes reflexiones acerca de lo que significa ser médico en un amplio sentido, reflejando varios ejemplos de cómo no debe comportarse un médico, como por ejemplo la escena en donde él está con su psiquiatra y este ni siquiera voltea a verlo mientras conversa. Me he mudado 7 veces durante el último año. He tenido varios empleos. Nada parecía encajar. Es decir, yo no encajo. Cuando murió su padre, ¿cómo se sintió? No lo sé, tenía 9 años. De repente se creó una diferencia entre el resto del mundo y mi mundo. Miraba alrededor y veía que la vida continuaba igual que antes. Sin embargo, ya no era igual. Mi tío me ayudó, me visitaba. Él me escuchaba. Okay. Acá es importante resaltar que el momento de la consulta es un momento muy vulnerable para el paciente, ya que está hablando de su vida íntima y de sus emociones, por lo que puede que en su vida cotidiana esto le sea difícil. Entonces es una persona que está colocando la confianza en ti, por lo tanto es importante tener una coherencia con lo que se le está diciendo al paciente y con nuestro lenguaje corporal para crear un ambiente de confort emocional y confianza. Es decir, no es nada complicado, es tener en cuenta las normas básicas del buen oyente, del buen hablante. Cualquier mínimo detalle es importante. Si nosotros estamos preguntándole algo, debemos mirar al paciente. Por ejemplo, como se puede ver acá, el médico en ningún momento voltea a verlo y vemos que le hace preguntas estructuradas. Tanto el psiquiatra como el psicólogo podemos usar, esta es una herramienta, hacemos preguntas con un objetivo en específico. Pero nosotros debemos ser muy empáticos, ver en qué momento hacer las preguntas, en qué momento escuchar, en qué momento hablar. Es decir, de forma genuina el paciente debe sentirse escuchado y entendido. Es de humanos errar y muchas veces cuando estamos escribiendo es difícil mantener el contacto visual o podemos distraernos escribiendo cosas importantes, por lo que hay que tener una total armonía. ¿Cómo ha dicho? A medida que va avanzando la película puede capturar varias escenas que para mí fueron claves. Por ejemplo, la escena en la que ellos están entrando a la academia y los recibe el decano dándoles un discurso en el que habla sobre el poder que tiene el médico de hacer daño. Dicho poder se lo dan los pacientes debido a que el paciente confía en el médico. Este médico director promete deshumanizar a los estudiantes debido a que el ser humano no es digno de confiar. El ser humano se cansa, el ser humano comete errores, el ser humano puede decir mentiras, por lo que para él es más fácil regirse por la filosofía de que los va a convertir en algo mejor que humanos, en médicos. Su única responsabilidad es ser un idiota. Hay que destacar que este discurso es de un médico de 1969, hace más de 50 años, en el que los paradigmas de estudio eran más radicales, pero no escapamos de la realidad de que estos paradigmas se han venido arrastrando a través de los años y hoy en día puedo asegurarles que todavía sigue existiendo este tipo de pensamientos en médicos educadores, en el que confunden el educar con disciplina a educar con abuso, maltrato y explotación. Resultado de todo esto, una oleada de médicos con cero salud mental, que van a trabajar medicados por ansiedad, por depresión y por mucho estrés acumulado. Si eres estudiante de medicina o eres médico educador, te invito a dar tu paseo de lectura por los derechos humanos de la ONU. De esta manera informarnos de cuáles son las conductas de las cuales hoy en día están descontinuadas y no debemos recurrir, ni tampoco ser
sometidos a dichas conductas, ser practicantes de los derechos humanos y también promoverlos en la sociedad. Otra forma de romper paradigmas es prepararse. Su desempeño académico le permitió ser escuchado en medio de una directiva médica, siendo este el pase para que lo tomaran en cuenta. Y, aunque una nota no define tu inteligencia o tu desempeño, ser un constante investigador, ver más allá de lo evidente y cuestionar todo lo que te dicen, te ayudará a desarrollar un pensamiento crítico, lo cual es un fundamento básico e importante en el mundo de la medicina. La reflexión de esto es que el médico debe prepararse constantemente y ser comprometido con sus estudios, siempre y cuando no se pierda la objetividad de ayudar a los demás y ser totalmente humanitario. Lleva con usted una flama que esperamos se riegue a través de la profesión de la medicina como un incendio. Pero, ¿qué significa que un médico ayude? Ofrece tratamiento, pero también consejo y esperanza. Esto merita a que si no hay un diagnóstico clínico compatible con la vida, se deberá restringir el tratamiento si este paciente está sufriendo. Pero sí debe proporcionarle apoyo emocional o cierta calidad de vida al finalizar la vida de este individuo. Podemos ver en diferentes ocasiones en las que él trata de cumplir los últimos deseos de los pacientes que están en estado terminal. Ayudar también implica respetar los deseos del paciente si éste no quiere ser intervenido. También es necesario hablar o preparar a los pacientes en temas complicados como lo son la muerte o el final de la vida, que acá es tocado y con mucho humor. Quiero tratar la muerte con cierta humanidad, dignidad y decencia, y Dios perdona hasta con humor. Acá se toma un tema bastante importante que, más allá de romantizar el altruismo, también es importante tener en cuenta que todo tiene su límite. No sobrepasar esta relación de médico-paciente a algo más íntimo. Como lo podemos ver en la película, esto puede traer ciertas consecuencias. A pesar de todas las dificultades que tuvo el personaje principal de esta película, logró cumplir sus objetivos con el crear un hospital totalmente gratuito para los más necesitados, materializándolo de manera formal 12 años después. Lo que me lleva a una última conclusión. El camino de ayudar a otros es un camino largo y de mucha dificultad. Se necesita de persistencia y ética para no perder la objetividad. Pero si algo te motiva a seguir apasionadamente en este camino, debes tener la convicción de que aportar un granito de arena a la sociedad siempre va a dar buenos resultados. Si tratan a una enfermedad, ganan o pierden. Si tratan a una persona, les garantizo que siempre ganarán. Si te gustó este video, comparte, dale me gusta y comenta qué canción, qué película, qué tema te gustaría que tratemos para el próximo video.